Bien, amados hermanos, buenos días a todos, bienvenidos. Y pues es un gusto para mí, es un honor para mí estar aquí tratando, ¿verdad?, de hablar acerca de este tema tan importante. Hemos estado hablando últimamente acerca de la Biblia, de los orígenes de la Biblia. En esta ocasión vamos a tratar acerca del Nuevo Testamento y en particular el canon. Ahorita vamos a ver qué es eso del canon. Y bueno, pues vamos a poder ver aquí en la introducción que pues hay muchas preguntas, ¿verdad? Que tienen las personas que recién se acercan a la iglesia, recién pues se están convirtiendo en creyentes o tienen algunas objeciones para hacerse creyentes, tienen dudas sobre la autenticidad de la Biblia, que realmente sea la palabra de Dios, tienen dudas acerca de cómo fue seleccionado cada uno de los libros, y hay preguntas si realmente la Biblia que se tiene es la verdadera Biblia, la original, la cual fue escrita por los apóstoles, por los discípulos de Cristo. Preguntas sobre realmente cómo fue la selección de libros que están allí y por qué se excluyeron otros libros. Entonces, pues muchas veces nosotros no sabemos contestar por falta de conocimiento, incluso aún dentro de la misma iglesia, y es importante que nosotros veamos ese desarrollo histórico a lo largo de los años, cómo fue formándose el canon, cómo fueron juntándose los libros que forman parte de la Biblia, en particular del Nuevo Testamento. En otro momento ya hablamos de cómo fue elaborado el Antiguo Testamento. Y bueno, podemos ver que realmente ese no fue un proceso arbitrario, sino realmente fue un proceso dirigido por el Espíritu Santo, que le da entendimiento, le da discernimiento espiritual a los primeros cristianos y a todos los cristianos, ¿verdad?, que han existido a lo largo de estos más de 2000 años. Ha sido a raíz de ese entendimiento teológico, ha sido a través de una selección, de un cuidado pues muy minucioso a lo largo de la historia. Y bueno, pues esto nos va a permitir entender cómo fue que los primeros o las primeras comunidades cristianas eh, decidieron, ¿verdad?, acerca del canon, cómo se ha preservado fielmente el Evangelio. Entonces vamos a ver cómo el Espíritu Santo ha estado a cargo de todo este desarrollo. Pero antes de empezar vamos a definir acerca de qué es el canon bíblico, ¿verdad? Eh, Realmente, pues esta palabra es originaria del griego y los griegos usaban esta palabra, canon, para establecer una regla, una norma, un estándar para medir con precisión las cosas, ¿no? Se utilizaban las matemáticas, se utilizaba en construcción y bueno, era un término muy común, estandarizar, ¿verdad? Era una norma que seguían, un estándar, seguía una regla o una vara de medir para medir las cosas. Entonces era necesaria este canon también dentro de la iglesia para que los libros que se manejaran dentro de la iglesia fueron realmente, eh, estuvieran realmente dentro del canon, ¿verdad? Tuvieran realmente libros que fueran una norma en todas las iglesias, un estándar en todas las iglesias. Y pues esto iba a asegurar una coherencia, una unidad doctrinal y a la vez una solidez en las enseñanzas de las iglesias. Así es de que nosotros sabemos que aunque fue en el pueblo judío en donde surgió nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, no se escribió en hebreo el Nuevo Testamento, sino en griego koiné, ¿no? Porque era el idioma que se hablaba en el Imperio Romano. Era mucho más fácil llegar a todos los lugares del mundo a través del griego. Y bueno, originalmente fue escrito el Nuevo Testamento en griego koiné. Decíamos que el koiné es un griego muy común, ¿verdad? Que hablaba pues el pueblo. No era un griego muy selecto, muy para letrados, y no era el griego que utilizaban pues en el pueblo. Entonces, eso es lo que significa canon.
Y hoy, si vemos la Biblia, podemos ver los libros que la contienen, que la componen. La Biblia tiene dos grandes divisiones, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Ya hemos hablado anteriormente del Antiguo Testamento. Como recordatorio, pues sabemos que tiene 39 libros, los cuales son 5 del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros escritos por Moisés. Vienen los libros históricos también, libros poéticos, y también posteriormente vemos las profecías mayores o los profetas mayores, los profetas menores, un total de 39 libros del Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento hay menos libros, exactamente hay 27 libros que lo componen en las Biblias protestantes. Entre ellos están los 4 evangelios, están también el libro histórico de los Hechos, las 13 cartas paulinas, cartas generales de Pedro, Santiago, Juan, Judas, por ejemplo, y también el Apocalipsis. Entonces, estas divisiones son útiles para entender su organización, para entender más que nada, pues, los mensajes en diferentes áreas temáticas. Y bueno, aunque el Antiguo Testamento es fascinante, ya lo hemos tratado en otro momento, hoy nos vamos a enfocar mucho en cómo esos 27 libros del Nuevo Testamento se formaron. Amén, hermanos. Bueno, y pues primeramente vamos a hablar acerca de cómo fue el desarrollo histórico del Nuevo Testamento. Líderes cristianos desde la antigüedad participaron. Los líderes y concilios, es decir, reuniones de varios líderes, se congregaban para determinar, para dilucidar cuál sería el canon, la correcta palabra de Dios. Y bueno, el primer intento, empecemos con el primer líder cristiano. El primer intento del canon lo hizo Marción de Sinope. Él fue pues muy temprano, fue por ahí del año 85 después de Cristo, 85 después de Cristo. Él nació en Sinope, Ponto, que hoy corresponde a Turquía. Y bueno, él intentó crear por primera vez un canon y él rechazaba el Antiguo Testamento. Solamente consideraba el Nuevo Testamento como inspirado. Él era bastante claro en sus posturas, decía que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento, que era un Dios pues muy legalista, muy cruel, y mientras que el Dios del Nuevo Testamento, el que era revelado por Jesús, ese sí era un Dios de amor y de compasión. Entonces, Marción despreció, desechó completamente todo el Antiguo Testamento, ¿no? No lo encontró como una escritura inspirada y solamente, como mencionaba, toma el Nuevo Testamento. Con lo cual hay una teología dualista, ¿no? Como si hubiera dos dioses, un Dios del Antiguo Testamento, un Dios del Nuevo Testamento. Realmente su postura es herética, ¿no? Y realmente, pues, él fue, ¿verdad?, dado o definido como hereje. La iglesia no estuvo de acuerdo con sus posturas, pero es el primer inicio de hacer un canon, ¿no? Él solamente veía una versión editada del Evangelio de Lucas y solamente 10 cartas de Pablo, como que eran las inspiradas, ¿no? Entonces la iglesia responde ante su herejía reafirmando las escrituras genuinas, ¿no? Y pues vamos ahora con el segundo líder cristiano que intenta ya hacer, compilar el canon. Este líder fue Irineo de León. Irineo de León nació por ahí del 130 después de Cristo en Esmirna, en Asia Menor, que es actualmente Turquía. Bueno, él fue obispo
de León, un teólogo, defensor de la fe cristiana. Irineo creció en Esmirna, como mencionaba, que es parte de Asia Menor. Él pertenece a la tercera generación de cristianos. Hemos de saber que los primeros escritos de los cristianos, los textos originales del Nuevo Testamento, no hay ninguno el día de hoy, ¿verdad? Todos fueron destruidos por el uso a lo largo del tiempo. Sin embargo, se hicieron copias, 5.800 copias en griego de esos textos originales. Y bueno, entonces, la primera generación que hizo los discípulos directos de Jesucristo, sus escritos no se conservan. Tampoco los de la segunda generación. Ahí vemos, por ejemplo, a Policarpo. Policarpo fue discípulo directo de Juan, ¿no? Y sin embargo, aquí vemos a Irineo. Irineo de León fue discípulo de Policarpo. Estamos hablando ya de una tercera generación de cristianos. Bueno, entonces esto lo conecta directamente con la tradición apostólica. Realmente él sí tiene de manera directa la enseñanza para poder tener autoridad sobre cuáles son los evangelios auténticos y cuáles son heréticos, ¿no? Entonces él defendió perfectamente los evangelios de Marcos, de Lucas, de Juan, de Mateo, como los evangelios auténticos, y rechazó otros evangelios apócrifos y también evangelios gnósticos. Entonces él incluso hizo un libro llamado Contra las herejías, un libro muy importante, y lo escribió alrededor del año 180 después de Cristo. Entonces, este es un segundo intento bastante fiel de poder decidir cuál es el canon correcto de la palabra de Dios. El tercer intento lo da Orígenes, Orígenes de Alejandría. Bueno, él nace en el año 185 después de Cristo. Fue un teólogo importante, filósofo, un erudito cristiano, y nace en Alejandría. Alejandría está en Egipto. Es considerado uno de los primeros pensadores del cristianismo, ¿no? Él meditaba las escrituras. Y él mostró que había debates acerca de qué libros, algunos libros eran debatibles acerca de si pertenecían al canon o no, pero sin embargo dejó un núcleo claro de libros que ya eran aceptados en su tiempo. Él citó ampliamente libros del Nuevo Testamento y sí llegó a reconocer disputas de otros, ¿no? Entonces, él fue de los primeros líderes en mencionar este núcleo claro del Nuevo Testamento. De hecho, fue el primero en hacer comentarios de la Biblia, ¿no? Del Nuevo Testamento. Hizo un libro exegético. Recuerden que la exégesis, hermanos, es extraer el mensaje original, ¿no? De los primeros discípulos. Y bueno, pues él fue de los principales, ¿verdad? El tercer intento en hacer el canon. El cuarto intento viene a través de Eusebio de Cesarea. Él hizo una clasificación de todos los libros que había, los clasificó, ¿verdad? Libros aceptados, libros discutibles y libros espurios, ¿no? Entonces, él empezó ya a clasificar todos los libros que estaban en su mano, empezó a distinguirlos. Nació por ahí del año 260 en Cesarea, una ciudad de Palestina. Y bueno, cuando él nace hay una persecución muy fuerte en contra de los cristianos en pleno Imperio Romano. Y sin embargo le tocó tener ahora la oportunidad bajo un cambio que hace oficialmente bajo Constantino, en donde la iglesia ya no es perseguida, o sea, le tocó vivir persecución y ya esa tolerancia hacia la iglesia. Muy bien, pues él es autor de varios libros, por ejemplo, mucho de la historia cristiana que se conoce por él. Él hizo un libro llamado Historia Eclesiástica y ahí detalla los primeros siglos del cristianismo.
habla acerca de cómo fue la época de los apóstoles y de los primeros, las primeras generaciones de cristianos. Y bueno, este trabajo es una fuente primaria, una fuente fundamental para conocer la historia de la iglesia primitiva. Entonces era realmente un estudioso, un teólogo muy importante, y pues él se encarga, ¿verdad?, de hacer estos libros, eh, clasificar los libros. Por ejemplo, de los libros que sí son aceptados, él maneja los 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, las trece cartas de Pablo, la primera carta de Juan, la primera carta de Pedro y también el Apocalipsis de Juan. Él los enmarca como libros aceptados. Dentro de los libros discutibles encontramos la epístola de Santiago. Fíjense, era discutible para él. La epístola de Judas también en ese tiempo se veía discutible dentro del canon. La segunda epístola de Pedro, discutible, y también la segunda y tercera de Juan son discutibles en ese tiempo. Y sin embargo tenemos una lista de libros espurios, ¿no? Por ejemplo, los Hechos de Pablo. Ustedes han escuchado ese libro de los Hechos de Pablo, pues está ese libro, es apócrifo, también el Pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro, la epístola de Bernabé, espuria, y también las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, todos estos libros llegaron a sus manos y él, con su conocimiento, dijo, estos libros son espurios, ¿no? Porque no están conservando la armonía de todo el mensaje bíblico. Él hace una afirmación famosa, que se conoce. Eusebio dice, lo que nosotros hemos recibido de los santos apóstoles es la fe, que debemos transmitir a las generaciones futuras intacta y completa, ¿no? Entonces, bueno, pues él forma parte del cuarto intento del canon. Ya nos vamos al quinto intento, avanzamos en el tiempo. Ahora nos vamos por ahí de el año 296 después de Cristo, cuando nace Anastasio. Anastasio de Alejandría, él nace también en Alejandría, Egipto. También hay intensos debates teológicos en ese tiempo y persecuciones contra los cristianos. Él llega a ser obispo de Alejandría. Y bueno, a raíz de que se vuelve hoy obispo de Alejandría, es una figura muy importante para la Iglesia Oriental, ¿no? Su obra más conocida, él es escritor, hace un libro muy famoso que es sobre la encarnación del Verbo, en donde, bueno, a él afirma en ese libro que Jesucristo es en verdad Dios encarnado, ¿no? Y que se hace hombre para redimir a la humanidad. Entonces, él es el primero en citar los 27 libros completos del Nuevo Testamento. El primero, Anastasio de Alejandría. Vean en qué fecha estamos, ¿eh? Ya bastante posterior. Esto lo hace en una carta festal en el año 367 después de Cristo, y ahí es donde enumera por primera vez los 27 libros del Nuevo Testamento tal y como lo conocemos el día de hoy. Y aquí se marca un paso decisivo en la conformación del canon bíblico. En ese momento ya se tienen los 27 libros canónicos, ¿no? Y esta lista que él hace es aceptada ampliamente por la Iglesia tanto de Oriente como de Occidente, ¿no? Porque recordemos que el Imperio Romano se divide en dos, ¿verdad? El Imperio Romano de Oriente y de Occidente, y también las iglesias se dividen así. Y bueno, él hace esta conjunción y participa también en dos concilios que vamos a ver más adelante, el concilio de Hipona y el concilio de Cartago. Lucha en contra de herejías. En ese tiempo, por ejemplo, había un teólogo llamado Alejandrino Arrio, forma toda una doctrina, el arrianismo, en donde él habla acerca de la
solamente una doctrina unitaria de Dios, ¿no? Digamos, lo que nosotros vemos el día de hoy, como un Dios en tres personas, ¿no? La Trinidad. Entonces, él hablaba esa teología de que Cristo, pues sí, era un hijo directamente de Dios, hijo del Padre, pero no era eterno, sino que fue engendrado por el Padre y que Dios lo hizo antes del tiempo, ¿no? Entonces, no era coeterno con Dios, Jesucristo. Bueno, totalmente esto es una doctrina que él era contrario a esto, lo defendía, ¿verdad? Anastasio de Alejandría, que esto era falso. Él hablaba acerca de la deidad de Jesucristo. Entonces, no solamente empieza aquí a marcar los 27 libros del canon, sino también hace importantes aportaciones para la teología cristiana. El sexto intento del canon ahora lo hace Jerónimo de Estridón, este lo hablamos la vez pasada, que fue un traductor de lo que sería la Biblia, ¿verdad? Al latín, del griego al latín. Entonces él hace la Vulgata latina. Él fue un sacerdote, también un teólogo, y él fue un erudito cristiano. Nace en el 347 después de Cristo, en Estridón. Y bueno, pues podemos ver, ¿verdad?, que él hace esta traducción, y en esta traducción él inserta ahí los 27 libros del Nuevo Testamento. Además de que añade muchos comentarios bíblicos y promueve a través de su trabajo el estudio de las Escrituras. Así de que él es importante también para la formación del canon, ¿no? La primera Biblia, en donde viene el Nuevo Testamento, la Vulgata Latina, con 27 libros del Nuevo Testamento. Y ya finalizando, porque pues ya tenemos en los 27 libros, ya finalizando, ¿cómo es que se oficializa? Bueno, pues uno de los líderes más reconocidos es Agustín de Hipona. Agustín de Hipona hace el séptimo y último intento, que vamos a ver, el séptimo intento del canon. Él tiene una influencia bien importante en la historia de la iglesia. Nace el 13 de noviembre del año 354 después de Cristo, en una ciudad llamada Numidia, lo que hoy es actualmente una ciudad de Argelia. Su madre, Mónica, era una cristiana ferviente, pero su padre, Patricio, era pagano. Entonces, él promueve el canon unificado en Occidente y participa dirigiendo sínodos, reuniones de estudiosos, de teólogos, ¿verdad? De cristianos, líderes. Entonces, él dirige el sínodo, esta reunión en Hipona en el año 393 después de Cristo, y en este sínodo de Hipona defiende la autoridad del canon, cerrado en la formación cristiana con los 27 libros del Nuevo Testamento. Posteriormente, también en Cartago, ahí en este concilio de Cartago también vuelve a defender, ¿verdad? Y bueno, ya gracias a estos dos concilios se va a oficializar en todo el mundo el uso de estos 27 libros del Nuevo Testamento. Él fue importante, de hecho hace libros, también es escritor de libros, hizo un libro llamado De Doctrina Cristiana, en el cual afirma el uso del canon, ¿verdad? Para evitar diferencias teológicas, para tener una voz única de Dios, ¿verdad? Que no haya contradicciones, que haya armonía dentro de el mensaje bíblico. Y bueno, pues su influencia teológica, su influencia pastoral fue clave en la consolidación del canon a nivel, pues, mundial, ¿no? En todos los ámbitos cristianos. Pues muy bien, este fue el séptimo. Posteriormente, como mencionaba, pues ya se oficializa en el Sínodo de Hipona en el año 393 después de Cristo. Ahí se ratifica en este sínodo de manera oficial
los 27 libros del Nuevo Testamento, en donde quedan incluidos los 4 evangelios, todas las 13 cartas de Pablo, el libro histórico de los Hechos, las epístolas generales y también el Apocalipsis de Juan. Esto hace que las escrituras sean reconocidas a lo largo de todos los lugares donde está la misma iglesia. Y 4 años después viene el concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo, que confirma lo que ya se había decidido en Hipona, ¿no? Con Agustín. Y bueno, también aquí se hace la prohibición de otros libros como escritura divina en las iglesias, que ya no se incorporen, ¿verdad?, en los libros de la Biblia. Y bueno, estos dos concilios, aunque son, digamos, regionales, tuvieron un impacto a nivel mundial. Empezaron justamente, ¿verdad?, ahí en el norte de África, en Cartago, por ejemplo, y bueno, ahí son fundamentales para que esto se extiendan, este canon se extienda en todas las áreas de la iglesia y en todos los lugares donde la iglesia pueda llegar, ¿no? Hay una uniformidad en todo lo que es la iglesia, tanto occidental como oriental, y aunque en Hipona y en Cartago son concilios, como mencionaba, pues muy locales, muy regionales, van a influir de manera decisiva en toda la iglesia latina, ¿no? Así es de que, pues bueno, con estos dos sínodos, con estos dos concilios, que está completamente ya establecido de manera ya no interna, sino ya de manera oficial para la iglesia, el, el canon. ¿Qué fue lo que tomaron en cuenta para determinar qué libros sí eran correctos para el canon? Número uno, la apostolicidad. Es decir, que hayan sido escritos con los apóstoles, directamente con sus discípulos cercanos, ¿no? Y ahí es fundamental entender que por eso el día de hoy no puede haber nuevas revelaciones con nuevos, digamos, cristianos que reciben directamente de Dios una revelación adicional porque no cumplen con este primer requisito, ¿verdad? Que hayan sido escritos o dirigidos por los apóstoles o sus discípulos. También consideraron la armonía de toda la doctrina, de toda la enseñanza, coherencia doctrinal como base para que haya una enseñanza uniforme, ¿no? Un censo en las enseñanzas, que haya esa armonía, que no haya contradicción entre la palabra de Dios, que no haya contradicciones entre un versículo y otro, ¿no? También la universalidad. Quiere decir que tenga un uso extendido en todas las iglesias, quiere decir que no nada más en unas iglesias se utilice y en otras no, sino que sean cartas, sean textos, sean evangelios que son usados en todas las iglesias, y también el uso litúrgico. Quiere decir que son dentro de los cultos, dentro de las enseñanzas, utilizados regularmente, ¿verdad? Y útiles para la edificación. Así es de que estos 4 criterios fueron los que se usaron para determinar qué libros sí eran considerados como parte del canon. Obviamente no se trata de libros favoritos, sino de identificar libros con autoridad divina, ¿no? Con autoridad de lo alto. Así es de que estos criterios van a asegurar que los textos sean confiables, que tengan una doctrina sólida y que sean útiles para la edificación de la iglesia. Es importante entonces reconocer estos 4 aspectos. Ahora, ¿qué es lo que hace importante que nosotros podamos también confiar? Aparte de ver el proceso a lo largo de los años, ¿qué otras características únicas tiene el hecho de que estos 27 libros formen parte de las Biblias el día de hoy? Bueno, pues número uno, que hubo muchísimo ataque a la iglesia, mucha persecución. Los primeros cristianos dieron su vida, entregaron su vida y preservaban las escrituras, ¿verdad? En esos tiempos tan difíciles, ¿no? Esto muestra la convicción que tenían de su autenticidad
divina, ¿no? Que era palabra divina, que estaban dispuestos a dar su vida por ellos. Fue muy difícil este tiempo, ahí sí había verdaderos cristianos, no era fácil ser cristiano porque era enfrentarte en contra de todo el imperio en el cual tú vivías y que te costaba la vida ser cristiano y que te llevaban hasta la muerte y que tú tenías que respaldar estas palabras, estas enseñanzas, estos textos que te costaban la vida, ¿no? Entonces, pese a que todo cristiano iba a ser destruido si era encontrado, porque ellos pues no eran así tan simples, ¿verdad? Trataban de buscar, digamos, el evangelismo y llevarlo, pero a nivel muy secretista en ese tiempo, ya que era un peligro para sus vidas. Sin embargo, en cierto momento, cuando ya los tomaban, no importaba, ¿verdad? Ellos estaban dispuestos a morir por sus convicciones, por su fe. Y sin embargo, a pesar de estos ataques, crece rápidamente el cristianismo en todo el imperio, ¿verdad? Aún en medio de un contexto hostil, en un medio muy agresivo. Y bueno, tiene el poder de transformar vidas, ¿no? Increíblemente, estos libros no lograron tampoco que este mensaje se diluyera, se perdiera, se distorsionara estos ataques. Al contrario, se mantuvo firme, se mantuvo fiel la palabra de Dios y sobrevivió a este tiempo turbulento, sobrevivió a este tiempo de destrucción, de ataques tanto de la palabra, todos los libros eran quemados, los cristianos eran llevados a la hoguera. Estos tiempos turbulentos lograron que la palabra de Dios pues sobreviviera, ¿no? A estas circunstancias difíciles. También los padres de la iglesia una y otra vez manifestaron, ¿verdad? Muchas veces en sus escritos la importancia central de estos libros del Nuevo Testamento. Aunque hubo decisiones humanas, estas decisiones humanas fueron guiadas por el Espíritu Santo, por la providencia de Dios, ¿no? Que les daba el discernimiento, que les daban el de entendimiento, no a uno, sino a muchos, a muchísimos cristianos, a miles de cristianos, les dio la convicción de cuáles eran las palabras realmente de Dios. Así es de que la iglesia no creó el canon, sino realmente reconoció que los textos fueron inspirados por Dios. Amén, hermanos. No es la iglesia la que va a determinar qué libros sí son parte del canon, sino era un trabajo, como vimos, de muchísimos siglos antes, desde por ahí del año 85 después de Cristo, con el primer intento de formación del canon, hasta el séptimo intento con Agustín de Hipona, y con los concilios, pero ya ahí se oficializa. Sin embargo, el canon viene desde mucho antes, ¿no? Ahí vemos que estos padres como Irineo de León, por ejemplo, como Orígenes de Alejandría, que platicamos, ellos fueron partes, Agustín de Hipona, Jerónimo con la traducción de la Biblia, ellos hablaron una y otra vez de los libros que sí eran realmente parte del canon. Así de que aunque se pida la información con los puros escritos que se tienen de estos padres, de la patrística, podemos ver que se puede reconstruir perfectamente el canon bíblico. Así de que ellos son los que se encargaron, ¿verdad?, guiados por el Espíritu Santo, de ver qué libros eran los que sí formaban parte del canon. Pues muy bien, es bien importante el reconocer que aunque los textos originales se han perdido, escritos en griego koiné, se perdieron todos los que escribieron los primeros discípulos, los apóstoles de Cristo. Hay 5.800 copias, ¿verdad? En griego de estos textos. Y ya no digamos las Biblias que es ahora, ¿no? Millones y millones y millones, sino de ese tiempo, 5.800 textos originales en griego, con lo cual se demuestra que la Biblia que hoy tenemos es fiel a los textos originales por todo el proceso histórico que tuvieron que pasar, ¿no? Es sorprendente que haya sobrevivido así de fiel el Nuevo Testamento. Es un verdadero milagro, es una obra de Dios. El que haya, imagínense, 2000 años preservado un texto original, el mensaje original, ¿verdad? De Dios.
Realmente con las copias no hay variaciones. Con las traducciones, quizás sí, ¿verdad? Por los sinónimos que hay, haya variantes mínimas, pero siempre se tienen de respaldo los textos en griego bastante cercanos, ¿verdad? Y así es de que vemos una gran cantidad única, no hay paralelo con otros textos antiguos, ningún otro texto antiguo tiene tantas copias. Hay una gran cantidad y calidad de los manuscritos del Nuevo Testamento. Así es de que esto va a reforzar la confiabilidad del texto bíblico que hoy tenemos. Amén, hermano. Así de que pues podemos ver que el canon es una obra de Dios, no depende de la iglesia no lo formó, una iglesia no se puede adueñar de la palabra de Dios, al contrario, ¿verdad? Es una obra divina y es importante reconocer que está hecha por Dios, ¿verdad? También la iglesia no inventa el canon, sino es un libro que es inspirado por Dios y es importante pues reconocer, ¿verdad?, que estos libros obedecen a la guía, al trabajo continuo de preservación del Espíritu Santo y lo que tenemos el día de hoy realmente es un trabajo cuidadísimo del Espíritu Santo que llega directamente a nuestras manos y que debemos de aquilatar con todo lo que vale, ver todo lo que ha llevado, ¿verdad? Tiene un impacto actual, realmente el Nuevo Testamento ha cambiado la vida del mundo, de muchas personas en el mundo, de millones de personas en el mundo, sigue guiando la fe, la práctica cristiana, sigue siendo una fuente para nuestra fe, para nuestra vida espiritual, y dirige la vida de millones, ¿no? O sea, realmente estos libros, estos 27 libros del Nuevo Testamento, dirigen las vidas de millones de personas. Al leerlos nos conectamos directamente con la palabra de Dios y con la misma fe que transformó a tantos cristianos fieles a lo largo del tiempo desde el mundo antiguo, ¿no? Tenemos realmente ese poder de testificar acerca de la obra de Dios a través de tantas y tantas y tantas generaciones. Pues concluyendo, hermanos, es importante que cada vez que abramos la Biblia, recordemos que estamos frente a la palabra de Dios que ha sido preservada por el Espíritu Santo, que ha llegado intacta hasta nuestros días, que es fiel la palabra de Dios, que ha vivido un trabajo de muchos años, de muchos cristianos fieles que tuvieron que morir, dar su vida para que esta palabra llegara hasta nosotros y que esa gratitud que podamos tener nos ayude a compartirla, pero sobre todo a poder vivir su mensaje, que podamos nosotros respaldar con nuestra vida la reverencia que tenemos a la palabra de Dios. Así es de que, bueno, pues aquí vemos cómo este canon muestra cómo Dios ha cuidado su palabra y que tiene adentro pues un mensaje eterno, un mensaje transformador. Y pues hermano, pues el día de hoy que tú ves la Biblia realmente, ¿qué significa para ti ver esta obra, el resultado de la vida de Cristo, ¿verdad? Que entregó su vida por nosotros. Aquí se narra, ¿verdad? En este libro tu vida, el mensaje de Dios. ¿Qué significa para ti el libro que tienes en tus manos, ¿no? La Biblia, la obra de Dios. Amén, hermano. Pues bueno, sería todo por este tiempo. Les invito a que terminen.